Bienvenidos a este siguiente video del curso de C Sharp. Como pueden observar, ya hemos instalado el Visual Studio y hemos instalado junto con las plantillas principales de C Sharp. Vamos ahora a iniciar un proyecto. En Visual Studio lo que creamos principalmente son proyectos, y dentro de los proyectos es donde creamos nuestro código fuente y demás. Para crear un proyecto nuevo, simplemente hacemos clic en nuevo proyecto o nos vamos a archivo, nuevo, y hacemos clic en proyecto. Pero este está un poquito más rápido, vamos a decirlo así. Cuando vayamos a seleccionar nuestro nuevo proyecto, vamos a ubicarnos en C Sharp, Visual C Sharp, y seleccionamos la plantilla de Windows. Aquí vamos a ver que tendremos una gran cantidad de aplicaciones diferentes, aplicaciones con estilo WPF, biblioteca de controles, proyectos vacíos para hacerlo desde cero, y aplicaciones de Windows Forms, que es la que vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a cambiar el nombre de la aplicación que vamos a crear, o mejor dicho, de la solución que vamos a crear a continuación, que es un proyecto. Y como este solamente es un proyecto de prueba, voy a utilizar como nombre ejemplo 1. Bueno, podemos dejarlo así. La ubicación es donde va a estar guardado nuestro proyecto. En esta ocasión lo voy a dejar por defecto en ese lugar también, en documentos. Aquí yo puedo cambiar, le doy a examinar, selecciono otra carpeta y lo guardo donde yo desee. Al presionar aceptar, simplemente voy a esperar que el Visual Studio cree el proyecto que le estoy pidiendo, y después de unos segundos, entonces nos va a mostrar esto así como está. De inicio, el proyecto nos va a traer un formulario, una clase, algunas referencias y algunas propiedades. Y antes de iniciar con todo esto, vamos a explicar un poquito qué es esto. Program es la clase principal que tiene nuestro sistema. Como pueden observar, tiene un proceso llamado main o principal, y eso es lo que permite que nuestra aplicación corra, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo varios formularios y no quiero que sea formulario 1 quien aparezca en primer lugar, sino algún otro formulario, pues yo lo puedo modificar aquí. Si yo selecciono otro formulario que yo tenga dentro de mi solución, pues ese sería el formulario que iniciaría en primer lugar. Lo que vemos acá arriba, lo que aparece en la parte superior de cada clase o de cada código, son las librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías no son más que el conjunto de códigos que nos permiten simplificar, por así decirlo, lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos utilizar códigos de SQL, pues podemos utilizar una librería llamada system.data.sqlclient, seguido de punto y coma. Ahora, esa librería va a permitir que yo pueda utilizar estos comandos: SQL Connection, etc. Por ejemplo, si yo borro o comento esa línea, pues ahora me va a dar un error aquí. ¿Por qué? Porque no encuentra ese tipo de nombre, es decir, no puede identificar a qué me refiero con SQL Connection. Sin embargo, al usar la librería, inmediatamente él sabe, él reconoce que estoy usando o qué tipo de datos estoy usando en cada ocasión. Bien, eso fue solamente un ejemplo. Lo guardamos, lo dejamos como está. Solamente quería mostrarle algunos detalles. En las referencias es algo parecido, pero en este caso es el conjunto de librerías que pudiéramos agregar a nuestro proyecto o a nuestro formulario. Si yo quiero agregar alguna referencia nueva, alguna referencia, por ejemplo, de configuración, pues con hacer un clic derecho y agregar una referencia, me aparecería una gran cantidad de referencias que tengo disponibles, o en caso de que yo descargue una de internet también, en caso de que sea compatible, pudiera agregarla al formulario que estoy desarrollando también.
Dentro de las propiedades, lo principal son los recursos, otra clase que es la clase de ensamblado, que viene dando los detalles para cuando yo complete, por así decirlo, el programa que estoy desarrollando. Ven que tiene algunos detalles de copyright, de derechos de autor, el título que va a tener la aplicación, entre otros. Pero por el momento eso no lo vamos a utilizar. En settings son las propiedades principales que tiene la aplicación. Dentro de esas settings, dentro de esas configuraciones, pudiéramos agregar, por ejemplo, una cadena de conexión con una base de datos. Eso haría que cuando yo instale mi aplicación en alguna otra máquina, pues se vaya también con esa misma configuración y yo pueda modificarla desde otra máquina sin tener que acceder directamente al código fuente del que estuvimos hablando anteriormente. Algunos detalles que podemos observar también es que en este caso puede que nos aparezca así, nos aparezcan ocultos por este lado. Sin embargo, es posible que yo necesite siempre modificar varias cosas al mismo tiempo y no quiera estar cambiando una y probando y teniendo que volver a habilitar. Por eso, con ayuda de este botoncito, ocultará automáticamente. Al dejarlo en esta posición, pues esta ventana se quedaría aquí, no se movería. Por más que yo pueda abrir otra, siempre se quedaría en ese mismo lugar. En este caso, en el caso de las propiedades que tienen los formularios, vamos a hablar de esto ahora, son un poco parecidas a los controles. Pero la diferencia es que los controles, que son los que se encuentran aquí dentro del cuadro de herramientas, que vamos a hacer que se muestren, que se quede física la ventana, los controles van dentro del formulario. Pero comencemos con las propiedades del formulario. El formulario tiene un nombre. Este nombre es desde el cual yo puedo acceder desde otro formulario o desde alguna clase para darle algún parámetro que necesito. Algunos de estas propiedades también son, por ejemplo, el black color. Yo pudiera cambiarlo aquí, seleccionar otro. Vemos que ya la aplicación por defecto cambia el color que tiene en el fondo. Tiene diferentes tipos de colores. Hay algunos colores que no aparecen aquí, pero algo interesante que tiene es que estos colores también son compatibles con los colores tipo RGB. Por ejemplo, si yo pongo 100, 100, 100, pues me tiraría el resultado que tiene ese color, color RGB. En este caso, pues yo voy a dejarlo que sea blanco. Voy a dejar así por defecto. En el background image es si yo tengo, por ejemplo, una imagen y yo quiero ponerla de fondo, pues yo simplemente selecciono. En este caso no la voy a poner en el proyecto, solamente voy a buscar un recurso local. Voy a ver si tengo alguna imagen aquí que yo pueda utilizar. Bueno, vamos a utilizar esta que está aquí y le doy a aceptar. Como pueden observar, se multiplica una gran cantidad de veces esa misma imagen porque es muy pequeña. Si yo presiono acá, veo el tamaño que tiene la imagen, el formato que tiene, la resolución que tiene la imagen. Y en esta parte de Background Image Layout es el diseño que va a tener la imagen. Por ejemplo, si yo le doy a None, pues simplemente va a aparecer la imagen con el tamaño que tiene en una ubicación específica. Si le doy a Tile, se va a poner como estaba. Es decir, se va a ir multiplicando para llenar todo el formulario que tengo. Y a medida que yo vaya incrementando o haciendo más pequeño el formulario, pues eso va a suceder con la imagen. Se va a multiplicar tantas veces sea necesaria. En la opción de Center, la imagen va a aparecer en su tamaño original, pero en el mismo centro del formulario. En la parte Stretch, lo que hace es que adapta el tamaño de la imagen al tamaño de mi formulario. Como pueden observar, como es una imagen muy pequeña y este formulario es muy grande, pues la imagen se va a ir haciendo más pequeña, como mencionamos anteriormente.
hasta adaptarse al tamaño que tiene nuestro formulario. La parte de zoom es algo más parecido a la parte de stretch. Lo que hace es que la imagen va a hacerse un poco más grande para también adaptarse al tamaño que le estamos dando, en este caso, al formulario. Pero vamos a dejarla en none y bueno, vamos a quitar esa imagen de ahí. Vamos a dejarla así, como estaba. Esta parte de control box se refiere a la parte de arriba de mi formulario. Es decir, estos botones de acá, este conjunto de botones, que es conocido como cuadro de menú también. Si yo lo doy a false, es decir, cambio esa propiedad, veo que simplemente aparece el nombre y desaparecen los botones que estaban ahí. Con relación a esos botones también hay una propiedad por acá llamada Maximize Box y Minimize Box. Maximize, obviamente, para maximizar y Minimize para minimizar. En caso de que yo los desactive, ahí como pueden observar, desactivé el de maximizar y en este caso, pues desactivé el de minimizar. En ese caso desaparecen. Si tengo la propiedad así como está, pues no me permite ni minimizar ni maximizar el formulario, aunque intente hacerlo arrastrando el formulario hacia alguna parte de mi pantalla. Vamos a dejarlo como estaba también, solo estamos explicando. La parte de Show Icon, vamos a observar que en la parte superior izquierda de mi formulario va a aparecer un icono. Ese icono viene por defecto. Si yo lo quito, pues simplemente no aparecerá ahí. Sin embargo, seguirá apareciendo en la barra de tareas. Por ejemplo, vamos a iniciar la depuración, es decir, vamos a correr nuestro programa tal como está y vamos a observar que es simplemente una ventana. Y como pueden observar aquí debajo, me está apareciendo un icono que hace referencia a ese mismo formulario. Sin embargo, si en esta parte, pues vamos a dejar el Show Icon, ese icono que aparece ahí es el mismo que va a aparecer en nuestra barra de tareas, como pueden observar. Automáticamente es el mismo diseño. Si yo le doy a la sección de Show in Taskbar y la cambio a False, lo que va a hacer es que mi formulario se va a correr, pero no me va a mostrar en la barra de tareas ningún icono, como si el programa no se estuviera ejecutando. Como pueden observar, aquí está mi programa, pero no me está mostrando en ninguna parte donde está guardado mi programa o en cuál icono hace referencia al mismo. Otra parte también es el Start Position. Hay algunas personas que diseñan formularios de bienvenida, por ejemplo, para el sistema, y lo que hace el Start Position es que cambia la ubicación donde va a iniciarse el formulario. Como dice aquí, determina la posición del formulario cuando aparece por primera vez. Si yo lo dejo como está, a la hora de ejecutar, veo que siempre me va a aparecer en esta zona. Es posible que quizás en alguna ocasión, como pueden observar, me aparezca en un lugar diferente, más arriba o más debajo. De manera que si en el Start Position, pues seleccionamos la opción Center Screen, a la hora de nosotros ejecutar la aplicación, en vez de salir en cualquier sitio, veremos que va a salir directamente en el centro de la pantalla, sin importar el tamaño que tenga este formulario. Bien, algo que podemos ver también es la parte que dice text. Mencionamos al principio que la parte nombre es el nombre del formulario. Sin embargo, esta información que vemos acá arriba, sobre la ventanita, que sería esta que aparece aquí, no es el nombre, sino el texto que aparece en el formulario. Si yo quiero cambiar esto de aquí, no debo cambiar el nombre, sino el texto. Vamos a poner que aquí nos va a decir, por ejemplo, hola. Cuando seleccionamos, pues ya podemos observar
los cambios en nuestra aplicación que se reflejan directamente a la hora de ejecutarse. Bien, en el siguiente video vamos a... se me estaba pasando algo también, y es aquí. La opción de Windows State aparece normal, minimized y maximized. Lo que va a hacer es que cuando se inicie el formulario o la aplicación, es el estado que va a tener. Normal, para que aparezca como una pantalla normal. Minimizada, para que cuando se ejecute aparezca guardada en la barra de tareas. Y maximizada, para que nos aparezca en pantalla completa. Vamos a ver primero el minimizado. Ejecutamos e inmediatamente se va a guardar, se va a mantener dentro de la barra de tareas, por así decirlo. Y la opción de, vemos que aquí estaba seleccionado esto, no estaba mostrando en aquí. Ahora sí, ahora aunque esté ejecutándose, se ejecutó de forma minimizada. Y aquí pues la tenemos otra vez. Tenemos también la opción del Maximizer, que es lo mismo, pero como explicamos, en pantalla completa. Ahora sí la vemos acá, en pantalla completa, y eso es todo. Bien, con esto no queremos decir que ya usted sabe trabajar con C#, porque simplemente hemos visto algunas propiedades que tiene un formulario. Ahora bien, en el próximo video vamos a estar trabajando con 3 controles principales. Vamos a trabajar con el label, vamos a trabajar con el textbox y vamos a trabajar con el botón. Y vamos a ver algunas propiedades que tienen estos controles también, y más adelante iremos trabajando con ellos.